tanto desde el derecho diplomático y consular, como también desde la visión madre que veíamos 2 o 3 clases pasadas, que es el derecho internacional público. Hay algunos aspectos que hay que retomar y los invito, si no, a repasar dichas clases. Aquí vamos a empezar, ustedes quienes vienen viendo, vamos de a poco incorporando elementos y herramientas para el desempeño y el análisis en el marco de las relaciones internacionales. Entonces, en este caso estamos incorporando otros elementos que no solo van desde la lógica de lo teórico jurídico, como algunos que ya venimos viendo, sino que además vamos a tener incorporación de elementos desde la política internacional, redimensionando esas categorías iniciales teórico-jurídicas y también teniendo una capacidad mayor de comprensión sobre la realidad. Muchas veces nos pasaba en otras clases que decían, bueno, pero el mundo no es del todo así. No, porque justamente nos faltaba esa gran pata de la política internacional y elementos de la realidad en el contexto actual de la comunidad internacional. Recordemos ese concepto, esa categoría de comunidad internacional como entidad, entelequia, que abarca ese sistema mundo en el que se desarrollan las distintas relaciones internacionales y se conciben esos vínculos entre los sujetos con personería internacional. Si en la clase anterior hablábamos del derecho diplomático consular, en esta nos centraremos justamente en ir un poco más allá de la diplomacia clásica y vamos a ver otros tipos o otras diplomacias. Para ir empezando, bueno, retomamos un poco de ayuda a memoria. eh, la diplomacia clásica, estuvimos viendo justamente esa idea de la conducción de las relaciones exteriores. Recordemos, cuando hablamos de relaciones exteriores, nos acercamos al concepto de las relaciones diplomáticas. Cuando hablamos de relaciones internacionales, comprenden las exteriores, pero es un término más grande, abarca mucha más cantidad de tipos de relaciones, de vínculos y de mecánicas. Entonces es mucho más amplio cuando hablo de relaciones internacionales que no que cuando hablo de relaciones exteriores. En este caso, justamente nos centramos en la conducción de estas relaciones entre estados, justamente políticas exteriores, relaciones exteriores, a través del establecimiento de misiones diplomáticas y el envío de agentes diplomáticos. Diplomacia clásica, justamente es pública, es oficial, pueden encontrar distintas características. Hay personas que consideran que la pública va para hacia el otro lado, pero en general es pública en tanto toma conocimiento y va por canales oficiales, y justamente tiene características que comparte con otros tipos de diplomacia que algunos los mencionamos, como la bilateral o la multilateral, cuando por ejemplo se da ante un organismo internacional, la permanente o la temporal, cuando hablábamos de las misiones especializadas, las misiones temporales, por ejemplo, misiones de paz, o sea, misiones de promoción de distintos elementos, es decir, de promoción de relaciones específicas o de efectivización de un acuerdo, de un tratado internacional, entre otros. Justamente son misiones, muchas veces son misiones temporales y no permanentes. Cabe aclarar que sobre esta base de la diplomacia pública y oficial tenemos estas otras que cuando a veces se hacen esas clasificaciones de otros tipos de diplomacia, diplomacia ad hoc, diplomacia multilateral, no se engloba en la diplomacia clásica. En el caso de hoy lo estamos englobando en la diplomacia clásica porque comparte muchas características. Pero lo que sí nos vamos a estar centrando es en otros tipos de diplomacia que, respecto de la definición de la diplomacia clásica, modifican mayor o menormente dichas características o dichos aspectos. ¿Qué quiere decir? O no va a haber misión diplomática, o no va a haber agente diplomático, o van a utilizarse otros canales no oficiales, no públicos, etc. Se van a ir variando esos esquemas y justamente vamos a encontrar. Algo que tiene que quedar claro es que esto es una enumeración. Y por ende no es ni taxativa, ni finita, ni completa. Simplemente les traigo algunos ejemplos de distintos tipos de diplomacia que tienen nombre propio, por así decirlo. Es decir, que tienen nombre y apellido. Lo que más me importa que nos quede claro es que hay multitud de expresiones en la ejecución y en la gestión de los vínculos y en la formación de esas relaciones exteriores
de los distintos sujetos de las relaciones internacionales. Eso es lo más importante que nos tiene que dar claro. Y lo segundo es que estas diplomacias no necesariamente implican que solo hay una. Es decir, este país es diplomacia clásica, este país es diplomacia cultural. No. Normalmente lo que se dan es enorme cantidad de expresiones diplomáticas para distintos objetivos, finalidades, proyectos, propuestas y políticas, o incluso varían en el tiempo. Entonces, normalmente conviven los distintos tipos de diplomacia en distintos tipos de gestiones, conflictos o proyectos. Eso es importante porque cuando vamos a analizar los estados y analizar las políticas exteriores, cosa que nos va a importar, sobre todo en el ámbito geopolítico, es que entendemos que no hay un ejemplo solo. Me importa que sepan que está en esta variedad, que hay más allá del modelo clásico, de la embajada y de las relaciones país a país, pero justamente no tomemos esto como algo taxativo, como esta es la lista definitiva de todas las diplomacias alternas o diferentes frente a la diplomacia clásica. No, tenemos más tipos y muchas de ellas beben o toman cuenta de la política internacional y de las variaciones en las distintas necesidades en los arreglos, resolución de conflictos o puestas en común para el desarrollo de dichas relaciones internacionales. Comenzamos con la diplomacia cultural. Bien, la diplomacia cultural está caracterizada por su tipo, por el contenido de dichos arreglos, contactos. Justamente focaliza sus esfuerzos y principales canales en las cuestiones culturales. Dentro de esta tenemos, por ejemplo, la promoción de las artes, tenemos la educación o la promoción de los sistemas educativos, la gastronomía, la construcción de una marca país, algo muy habitual que estamos viendo mucho actualmente, entre otras muchas estrategias. Como se imaginarán, hay infinidad de estrategias para la promoción de la cultura, y justamente muchas veces la cultura no es un sector especialmente amenazante o especialmente característico de conflicto, puede no serlo, o puede considerarse de alto interés para diversos grupos, entonces, y diversos países, o incluso elementos culturales comunes, entonces puede ser muy fácil de conducirla. Se puede dar de dos formas, ya que puede ser tanto oficial, de hecho es muy normal que las embajadas tengan agregados culturales y tengan personal dedicado a la gestión y a la promoción de la cultura, es parte de las agendas de lo que realizan las embajadas y las misiones diplomáticas, pero también tenemos ejemplos de diplomacia cultural oficiosa, que quiere decir no oficial, realizada por otros canales, por otros interlocutores, no necesariamente autoridades, e incluso en la promoción, por ejemplo, de una marca país u otros ejemplos. Les traigo un par de ejemplos. Supongamos Perú. Perú, con todo el movimiento de la cocina fusión y la cocina peruano-nipona, entre otras evoluciones, se ha llamado la diplomacia gastronómica dentro, una subespecie dentro de la diplomacia cultural. No necesariamente lo tiene que hacer la embajada, sino que lo han hecho desde sus agentes de viajes, pasando por infinidad de agentes, sobre todo en el tercer sector, en el sector de servicios, en la promoción del desarrollo gastronómico y de la cultura gastronómica en el caso de Perú. Es un ejemplo de que la marca país de Perú en términos gastronómicos es muy elevada, muy valorada, y llama a una enorme cantidad de intercambios, no solo de turismo, sino de intercambios en diferentes ámbitos en esta diplomacia. Eso es un ejemplo que no necesariamente tiene por qué ser oficial, de hecho se da en las dos vías. Otro ejemplo, por ejemplo, puede ser Francia. Francia desde hace muchísimos años utiliza y tiene el esquema de la la Alianza Francesa, la cual promueve desde el aprendizaje del idioma, pasando por la promoción del teatro, del cine y el intercambio de la cultura francófona, de los países francófonos y en especial de Francia, con otros países donde se da la presencia de la Alianza Francesa, como un ejemplo donde tengo una institución no necesariamente, si bien tiene diálogo con la embajada, no es la embajada o no es la misión diplomática y por ende se dan esos intercambios. Otro ejemplo
Y este es, perdón, otra diplomacia, de estas otras diplomacias, es la diplomacia presidencial. Este ejemplo, si alguien está respecto de la clase pasada, Luis, si no me acuerdo mal, justamente estuvo planteando la situación de la diplomacia presidencial. Hay quien lo llama diplomacia directa, pero bueno, en general se identifica sobre todo como diplomacia presidencial. La característica es que hay un desplazamiento del rol de los agentes diplomáticos, esos intermediadores e interlocutores que eran los agentes diplomáticos, la misión diplomática acreditada en un país, y que se ponía en contacto con las autoridades de dicho país, que era el que los recibía, son desplazados y se empieza a dar un diálogo con autoridades de máxima jerarquía gubernamental. Normalmente son presidentes, pero bueno, podemos tener cancilleres, podemos tener jefes de Estado, jefes de gobierno, etcétera, incluso ministros de distinta índole, que lo que harán es que no van a utilizar intermediarios ni agentes diplomáticos, sino que se van a contactar directamente con sus pares, con sus iguales, en el otro país. Esto tiene diversas situaciones, hay veces donde puede resultar más efectivo, sobre todo en una escalada o en la necesidad de una resolución muy rápida y muy imperiosa, pero también muchas veces no tenemos la técnica y el uso del lenguaje y los métodos diplomáticos para la gestión del relacionamiento. A veces hay mucha cercanía y hay muy buen entendimiento, pero no es una buena mecánica en muchas situaciones donde puedo tener brechas culturales o brechas idiomáticas, barreras de distinto tipo y que pueden llevarse tanto a confusión como a conflictos y la situación empeorar más que simplificarse por el diálogo directo. Un ejemplo puede ser el teléfono rojo que se implementó durante la Guerra Fría, el cual ponía en contacto directo entre el Kremlin y la Casa Blanca. U otro ejemplo más actual puede ser, por ejemplo, el caso del Mercosur. El Mercosur, por las mismas características, si bien es una organización internacional a nivel regional, subregional, es muy habitual el diálogo entre los distintos mandatarios de cada uno de los países parte. Entonces es algo habitual y en vez de utilizarse los mecanismos de las misiones diplomáticas, los mandatarios suelen estar en contacto directo en el marco del Mercosur. Es un ejemplo, hay muchísimos más, pero es para que tengan en cuenta que estas tendencias muchas veces se ponen como de moda o se van incorporando y hay países que las implementan de forma constante y hay otros que alternan. Pero bueno, como digo, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Después, la diplomacia empresarial. La diplomacia empresarial, como su nombre indica, se basa en la representación, en esta gestión de los vínculos, se da por medio del fortalecimiento de los vínculos comerciales y el establecimiento de filiales, agencias, sucursales o cualquier otro tipo de empresa o de establecimiento comercial de un estado en otro. Muchas veces se trabaja desde el ámbito de la gestión de las relaciones comerciales a nivel de la misión diplomática, pero muchas otras veces no. Y tengo una empresa que tiene contactos con proveedores de otros países o que plantea un modelo de negocio transnacional, etcétera. Entonces veo la presencia y el diálogo directo, ya sea de empresario a empresario de un país a otro o de empresarios a otro estado, cuando son empresas muy grandes y pueden ponerse a hablar directamente. Sobre todo en materia de inversiones. Entonces, en ese caso, se da toda una diplomacia empresarial, toda una gestión de políticas beneficiosas, leyes que me amparen o que no me amparen, etc. Es un tema que se va gestionando y que muchas veces puede estar la misión diplomática como no. Entonces, va en un aumento creciente, sobre todo con la presencia de las empresas multinacionales y transnacionales. La diplomacia de la deuda. Compleja, muy conocida en el ámbito, sobre todo en Latinoamérica, pero en el mundo entero, hace al establecimiento justamente de relaciones entre estados con la presencia de créditos internacionales entre unos y otros. Es decir, tengo obligaciones de la deuda, así como la creación o la exigencia de concesiones, ya sea políticas o económicas, que hacen, y así ha sido analizado y ha sido medido, hacen a un grado de
injerencia y a un control de unos estados sobre otros. Voy a empezar a tener y a poder calificar entre estados acreedores y estados deudores. Entonces, todo lo que es la diplomacia de la deuda ha sido una gestión en el desarrollo de las relaciones internacionales y las relaciones exteriores entre los estados, y que ha ido generando zonas de influencia, lugares de injerencia, lugares de control, lo que también se ha llamado zonas periféricas, donde un estado tiene mayor gravitación, lo vamos a volver a ver en geopolítica, el concepto de gravitación de los estados, y tengo toda una serie de estados que gravitan, que orbitan alrededor de ese estado, ya sea una potencia, ya sea un estado mayor a nivel regional, en materia de esto. Esto lo vemos desde hace siglos, como es el caso de Reino Unido y los modelos de empréstito, también lo vemos en el caso de Francia, con una gran mecánica de diplomacia de la deuda con sus colonias, especialmente en África. También lo vemos por parte de Estados Unidos, e incluso lo vemos a nivel multilateral, como son los casos de las entidades internacionales de crédito, ya sea a niveles regionales o a niveles internacionales, como puede ser el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, como puede ser el BID, o como pueden ser otras entidades de crédito internacionales, los cuales generan unas dinámicas en el relacionamiento entre los estados. Y el impacto, por supuesto, en los sistemas monetarios y económicos. Bien, otros tipos de diplomacia, esto es como segunda parte, una subespecie, una segunda línea de lo que es la diplomacia de la deuda que veníamos hablando, es la diplomacia del dólar. La pongo en específico porque me parece interesante que sepan a qué se refiere, porque se sigue escuchando, se sigue analizando, fue un caso estudiado y muy nombrado durante mucho tiempo, fue una mecánica que utilizó la Secretaría de Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, y que justamente se organizó específicamente en generar una zona de influencia. Entonces, esta subespecie, que se centró justamente, se llamó así, la diplomacia del dólar, centraba la política exterior de Estados Unidos desde las inversiones en otros países, con la base de generar justamente zonas de influencia, regiones periféricas y aumentar su gravitación. Lo vemos presente desde principios del siglo XX, ya con el presidente Taft, y claramente alcanza una gran expresión, alcanza un alcance mundial, cuando tenemos los acuerdos posteriores y al rediseño del sistema económico mundial y el sistema monetario a través de los acuerdos de Bretton Woods. Donde, bueno, se estipula el dólar como divisa internacional, se utilizan varios esquemas de redefinición de los patrones, y eso claramente hace a que esas inversiones y a que la lectura de la economía siga teniendo el esquema de leerla en dólar. Entonces la diplomacia del dólar es parte, sin duda, del análisis de la historia de la diplomacia, y es un ejemplo clave. La diplomacia coercitiva, y dentro de ella tenemos el ejemplo de la diplomacia de cañonero. Cuando hablamos de la diplomacia coercitiva, justamente como decía antes, hay que remitirnos teníamos primero dentro la subrama del derecho diplomático consular, y si vamos más allá teníamos el derecho internacional público. Cuando hablábamos del derecho internacional público, teníamos una norma de jus cogens, una norma imperativa, totalmente admitida y unánime, que justamente es la proscripción y la prohibición tanto de la amenaza del uso de la fuerza como del uso de la fuerza, lo cual incumplía un principio general del derecho internacional. Bueno, la diplomacia coercitiva, la cual existe y ha existido, justamente nos alejamos de esa visión técnico-jurídica y nos vamos hacia la visión más de la política internacional. Vemos la presencia del uso de medidas no pacíficas. Los remito a la clase sobre solución pacífica de controversias. Aquí se van a utilizar medidas no pacíficas, tales como las amenazas, como los ultimátums, como los bloqueos, como los boicots de un estado a otro, entre otras. Y justamente se centra en ejercer presión
a la hora de la redefinición de los esquemas geoestratégicos y hace que el Estado, que el otro Estado, el Estado presionado, se tenga que posicionar. Entonces, justamente se caracteriza por esa presión de un Estado a otro, por esa coerción y hacer que se tenga que posicionar y no pueda mantenerse como fuera o aparte, además de claramente mostrar como la superioridad de unos sobre otros. Un ejemplo característico, un ejemplo clave que aparte lo vemos, es el modelo de la diplomacia de cañonero, donde se hace justamente un alarde, una demostración de fuerza militar por parte de un Estado, sobre todo cerca, cerca de otro Estado. Por ejemplo, ensayos balísticos, lanzamiento de misiles, sobrevuelo del espacio aéreo, con aviones militares, por supuesto, la movilización de flotas o de submarinos militares, entre otras. Los ejemplos son diversos, incluso hoy en día tenemos todo lo que son los vuelos no tripulados, etc. Perdón, los vuelos, sí, sin persona que los tripule, como los drones militares. Estos movimientos son normalmente en zonas fronterizas, en zonas muy cercanas a la frontera, o incluso en zonas que impactan en el territorio de cierto estado, como puede ser en aguas territoriales o en zonas económicas exclusivas. Un ejemplo típico de este es el caso de Corea del Norte, la cual normalmente hace una diplomacia de cañonero respecto de Corea del Sur, utilizando lanzamiento de misiles, etcétera, y varios de los ejemplos que he mencionado. Es un ejemplo de ese modelo. Otros utilizan mucho el boicot o el bloqueo. Estados Unidos lo ha utilizado infinitas veces. También se ha utilizado en el marco de Europa los bloqueos y los boicots, o incluso el empleo de ultimátums, etcétera, lo cual hace a un grado de injerencia y nos alejamos de ese esquema y de ese diseño del derecho internacional público más garantista, donde teníamos la soberanía del Estado, la no injerencia ni territorial ni política, ni en los asuntos domésticos o en los asuntos internos de cada Estado, y la igualdad entre Estados. Ahí es donde vemos una afectación. La diplomacia paralela, tenemos el establecimiento de contactos, arreglos, comunicaciones, que justamente son no oficiales, o por canales alternos, con ciudadanos particulares, con organizaciones, o incluso con agentes y actores, ya sean no oficiales o no estatales. Se centra en la resolución de conflictos, instrumentando todo un conjunto de herramientas que no son de fácil implementación en los canales oficiales, además de manejar con alto margen, justamente de discrecionalidad, los términos de dichas negociaciones. Son muy habituales en la recuperación de nacionales o incluso de secuestrados frente a movimientos terroristas, etc. Es decir, la diplomacia paralela muchas veces se ha instrumentalizado como algo complementario de la diplomacia oficial. Los canales oficiales tienen sus reglas, sus tiempos, que a veces pueden ser más lentos o menos, tienen sus protocolos de acción, los cuales pueden no ser perfectos para cada caso, y la diplomacia paralela es más flexible, pero bueno, también adolece de, bueno, no ser pública, no ser oficial, ir por canales alternos, etc. Es un ejemplo, también incluso en los métodos de información sobre otras naciones, y que utilizan mismo los agentes diplomáticos, la diplomacia paralela, o diplomacia de contactos, o diplomacia de vías no oficiales. Y por último, dentro de esta enumeración, como les digo, por arriba, que puedan ver estas variedades, la diplomacia subnacional o parlamentaria. Justamente esta diplomacia es pública, es oficial, pero justamente no está gestionada por autoridades diplomáticas. ¿Qué quiere decir por agentes diplomáticos? Está gestionada y está establecida por autoridades de entidades subnacionales de un Estado.
que no tienen capacidad de delegación. Recordemos el derecho de delegación, que era el derecho a establecer relaciones diplomáticas y establecer embajadas o establecer misiones diplomáticas de un estado a otro. Eso es algo que se reserva a los estados, que se reserva a la nación en su conjunto, y por ende al gobierno nacional. No lo tendrán, ni tendrán ese derecho de delegación, autoridades que, si bien son públicas, son oficiales y están totalmente autorizadas en términos ya sea por el electorado o ya sea por las vías que hayan sido nombradas, no tienen derecho de delegación o capacidad de delegación. Entonces, frente al no poder establecer relaciones diplomáticas, utilizarán el establecimiento de esta diplomacia, de estas relaciones, con sus pares normalmente. Entonces ahí tenemos la diplomacia a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel estadual, etc. Es decir, van variando según el tipo, alcaldes, gobernadores, y también a nivel parlamentario. La diplomacia parlamentaria justamente se centrará en darse entre legisladores, entre representantes legislativos, que se ponen en diálogo e intercambian con sus pares de otros estados, diputados o representantes, senadores o senadoras, de unos estados a otros, de una nación, de un país a otro. Es algo que se ha ido practicando y se ha ido desarrollando, lo cual lleva a ampliar los horizontes de las distintas autoridades, pero que no lo pueden hacer a través de las vías diplomáticas por no tener la capacidad de delegación. No sé si hasta aquí hay alguna duda, hay algún comentario. A ver, en el chat. Edwin, sí, justamente, el caso del bloqueo a Cuba será diplomacia coercitiva de cañonero. Sí, se trata de una diplomacia coercitiva, practicada durante la bipolaridad, lo vamos a ver cuando estemos mirando multipolaridad. Durante el periodo de bipolaridad de la Guerra Fría se materializa el caso de la diplomacia coercitiva, desde una práctica en una situación tensa, como era el creciente belicismo en el plano de la sociedad internacional, de la comunidad internacional en esa coyuntura, en ese contexto, y lo cual no deja de estar claramente afectando el derecho internacional público. O sea, si lo leyéramos desde lo jurídico, como veníamos viendo en otras clases, diríamos que no, que esto es ilegal, incumple las normas internacionales, pero si vamos hacia la política, hacia el cómo pasan las cosas, lo fáctico, lo real, lo que la primacía de la realidad, como se dice, bueno, sí, efectivamente se trata de diplomacia coercitiva, donde se utiliza el ultimátum, se utiliza el bloqueo, también cuando se bloquean cuentas por ejemplo, de presidentes o de países, cuando se utiliza el ultimátum o se bloquean fronteras y se cierran vías comerciales, etc. Sí, tal cual. No sé si hay alguna Sí, otra pregunta, algún comentario. Gonzalo, tenemos a dos personas que quieren intervenir. Tenemos primero a Clara y después a Adelante. Maximina. Ok, así que Clara, por favor, adelante. Gracias, buenas tardes. Buenas Eh, tardes. no entendí bien la de aquí en diplomacia parlamentaria, la subnacional. Ujú. Dijiste que, o sea, se pueden tener relación de gobernadores y alcaldes de un país con otro país o de una provincia a otra provincia dentro del país Suele actual. darse al mismo nivel, sí. Es decir, el gobernador, supongamos, por poner un ejemplo, el gobernador del estado de Minas Gerais sería equivalente al gobernador de la provincia de Tucumán. Entonces se han ido dando encuentros, eventos, momentos de intercambio de uno a otro. Entonces se dan espacios en común donde de gobernador a gobernador, que no son del mismo país, Sí. se ponen en diálogo. No lo pueden hacer a través de el envío de misiones diplomáticas porque no tienen capacidad de delegación, pero justamente es un ejemplo de diplomacia subnacional. Se utiliza para inspirar e intercambiar experiencias, es muy habitual para la gestión de las leyes y la aplicación de nuevos mecanismos de gestión de la seguridad y de las distintas políticas públicas y políticas sociales. Se usa mucho. Gracias. Por favor. Sí, Maximina, adelante, por favor. Me surge una pregunta para el profesor. Sí, Profesor, adelante. ¿usted cree
que vista lo que ha pasado en los últimos, vamos a poner 30 años con la diplomacia internacional, aún es necesario tanto personal en las embajadas, en vista de que realmente las relaciones internacionales prácticamente la dictan las grandes potencias, porque veo siempre que muy pocos embajadores se limitan a decir no en esos organismos como la OEA, las Naciones Unidas, a diferencia de lo que, por ejemplo, dicta Estados Unidos o dictan los 7 más grandes. Realmente es necesario tanto personal. Bueno, más allá del personal en sí, a ver, como decíamos en la clase anterior, nosotros tenemos agentes diplomáticos políticos que no son de carrera y agentes diplomáticos de carrera. Es decir, la persona experta en relaciones internacionales y que además está formada en la diplomacia va a tener un abordaje técnico y va a tener un enfoque profesional sobre estos asuntos, lo cual le va a dar un montón de herramientas para justamente la gestión de esas relaciones exteriores. Lo cual no significa que siempre se haga así. Muchas veces, a decisión del gobierno de turno, van a decidir, o por ejemplo, la diplomacia presidencial, lo cual va a desplazar a esa misión diplomática, o va a utilizar otros mecanismos o otros tipos de diplomacia. Eso claramente hace que la misión diplomática se vea reducida en sus funciones o bypasseada, es decir, puesta a un costado. En cuanto a la cantidad, eso depende de las capacidades de cada estado y las propuestas de las relaciones exteriores y del deseo de relaciones diplomáticas. Hay un punto que sí es muy importante. En cuanto a la expresión, es una cosa que se hace en lo que son las lecturas de las expresiones diplomáticas. Si, supongamos, Estados Unidos habitualmente, sus embajadas, por poner un ejemplo así de laboratorio, tiene 50 personas de personal y mañana tiene nuevas o genera nuevos vínculos diplomáticos con un nuevo país y su embajada solo tiene 5, no se va a poder explicar en términos de, ok, solo tiene 5 porque no tiene personal, o porque tiene un cuerpo diplomático pequeño, o porque no tiene dinero. Se va a entender y se va a interpretar como que no le da suficiente importancia al país receptor. ¿Ok? Ese es un ejemplo de la lectura. Como decíamos la vez pasada, cuando se sacaba un embajador y se ponía un agregado de negocios o un encargado de negocios, se toma como que hay una tensión diplomática. Esas lecturas son variables. Claramente, si yo cambio el ejemplo de Estados Unidos y pongo un país pequeño, supongamos, no sé, Malta, no voy a esperar que tenga 50 personas en cada embajada, porque es sumamente costoso, es difícil de gestionar, es difícil tener tanto personal en los cuerpos diplomáticos y poder abastecer a todas las embajadas. Entonces, esto puede variar y la cantidad, más allá del número, lo relevante es poder analizar las capacidades de dicha embajada y lo que gestiona. Otra cosa es lo que decide la política exterior del Estado que la envía. Ahí es que tenemos es como cuando tengo, no sé, una oficina pública para sellar un papel, pero todo el mundo lo sella en otro lado y nadie va a esa oficina pública. Nadie dice que sea culpa de la oficina pública en sí o que no funcione, no sea útil, sino que se requiere de una gestión, de un análisis para ver si esa oficina tiene que estar, no tiene que estar, o tiene que cumplir otras funciones o puede cumplir otras funciones. Yo no considero que la diplomacia clásica tenga que ser ni relegada ni quitada. Sigue teniendo efectos y sigue siendo sumamente funcional. Otra cosa es que las tendencias sea que muchas veces se ignore o se quite. Y sobre las expresiones de jefes de misión o embajadores en foros generales, o sea, en foros multilaterales, como mencionaste el caso de la OEA, bueno, eso en realidad el embajador no se va a expresar solo, pensemos que es un funcionario público, y en realidad en ese caso es el representante del país. Entonces tiene que hablar en nombre del país y sobre todo en nombre del gobierno que le habrá dado las instrucciones de qué es lo que tiene que decir. Entonces, más allá de achacarlo al embajador, hay que entender que las palabras del embajador son las del Estado. ¿Ok? Por ejemplo,
no sé si lo relaciono o si tengo muchas cosas en mi cabeza, pero por ejemplo, yo le di un seguimiento, aunque hace ya un par de meses que lo fui dejando atrás, lo que era la guerra Rusia-Ucrania, Ok, porque Rusia es un país al cual yo he visitado y es claro. un país que yo lo veo muy de cerca. Siempre me ha llamado mucho la atención. Tengo tradiciones familiares de familias que fueron y estudiaron en Rusia en aquellos tiempos de la Guerra Fría. Y Ajá. eso me ha hecho como identificarme con esa gran nación. Le di muy de cerca la guerra Rusia-Ucrania desde que se empezaron a firmar los acuerdos, eso que Rusia alega de Donbass. Y vi cómo dejaron aislado a Rusia en cuanto a las noticias que no le permitieron. Tú solamente escuchabas las noticias, lo que Estados Unidos o la OTAN querían que supiera de lo que realmente estaba pasando. Entonces yo me preguntaba, cuando yo veía que en la ONU cancelaban, aceptaban todo y solamente condenaban a Rusia y Ucrania no tiene prácticamente, es el santo de la película. Cuando yo sé, porque lo he seguido muy de cerca, que no es ningún santito de la película, que ellos son tan culpables del conflicto Claro. como lo quizá lo fueron los rusos. Yo lo veo a ellos con más culpa que otros por las Claro. violaciones de los acuerdos que ellos mismos firmaron. Lo que yo vi es como muy de cerca, como nuestros países todavía siguen aceptando lo que dictan las grandes naciones. Como, Bueno, entonces, sí, yo me forma pregunto, parte del análisis de la gravitación. Lo vamos a ver igual ahora un poco más adelante con la geopolítica, pero claramente es un paradigma básico. Sí, evidente. Si nos quedamos en la visión del derecho, todas las naciones son iguales, no hay diferencias, y es todo idéntico en términos de pares, de paridad, pero claramente existe la economía, existe diferencias cartográficas, geográficas, demográficas, y eso hace que se varíe el alcance de potencias. Entonces sí, eso es una característica. Sobre las valoraciones subjetivas al conflicto de Ucrania y Rusia, no vamos a entrar en eso porque esto es un enfoque más profesional y más técnico. La idea es justamente tener distintos elementos. Salió el tema, y te remito si quieres a la clase de nociones sobre el derecho internacional público, donde justamente analizamos un par el choque entre el principio de libre autodeterminación de los pueblos y el principio de no uso de la fuerza. Y bueno, ahí tenemos un ejemplo para la lectura y el análisis de ese conflicto, y después, por supuesto, desde los análisis. Entraste en el tema de la prensa. Bueno, ese tema aquí está fuera, no estamos haciendo ni un análisis semiótico, ni las tendencias sobre la prensa internacional. Eso no hace Pero cuando me al refiero a foco. eso, no es directamente a la prensa, es directamente a Claro, cómo los diplomáticos que aceptaron haya la claramente construcción de lo que relatos o estaban de haciendo. narrativas, eso es algo que requiere otro tipo de análisis y otro tipo de herramientas. Nos estamos acá centrando sobre todo en los modelos de diplomacia, y tiene mucho de lo que comentas, pero como te imaginarás, es un tema mucho más amplio. Bueno, si les parece, voy pasando a la siguiente, al último caso. Decidí separar un modelo de diplomacia aparte, justamente para conectarles con algo de lo que vimos la vez pasada cuando estuvimos viendo Derecho Internacional Público y los sujetos con personería internacional. Este caso paradigmático es la diplomacia ciudadana. Hay autores que no la conciben o no la consideran. Justamente es un caso paradigmático. ¿Por qué? Porque justamente cuando hablábamos del derecho internacional, decíamos que dejaba en un segundo plano al ciudadano o al individuo, no siendo un sujeto internacional, no era relevante. Era relevante el Estado, era relevante en la organización internacional, pero no el ciudadano. Y yo les había comentado que esto venía cambiando, venía modificándose. Entonces, justamente lo veíamos cuando tratábamos el tema de los procesos de integración y la cooperación internacional, en específico la solidaridad internacional, que veíamos una reconfiguración, una nueva relevancia del ciudadano en el ámbito de las relaciones internacionales, y justamente son estos actores los que se da una nueva materialización, es decir, se reposiciona el rol del ciudadano o del individuo. Un ejemplo clave y que nos demuestra justamente este caso, hacia dónde van
las tendencias actuales en materia de la diplomacia. Es decir, la diplomacia ciudadana es muy probablemente es hacia donde vayamos, hacia una revisión y un reposicionamiento de la dimensión del individuo en el marco del concepto global o del concepto mundo en las relaciones internacionales. Si bien a nivel interno, tenemos toda la tendencia sobre la ciudadanía participativa, también se habla desde el gobierno electrónico y demás, y nuevos mecanismos de participación de la ciudadanía en el desarrollo de las políticas públicas y gubernamentales. A nivel externo, y justamente también gracias a los avances de la tecnología, la comunicación, los procesos de integración, pero también los procesos de globalización, el acercamiento del mundo, justamente aparece la figura de la diplomacia ciudadana, que se centrará justamente en la participación e incidencia de ciudadanos de forma individual o incluso de forma conjunta, grupos de ciudadanos que son de diversas latitudes, de diversas regiones del mundo, de diversos estados. Suelen establecer justamente estos vínculos en torno a temas globales o de relevancia que trascienden fronteras. Muchas veces estos actores se concentran en asociaciones civiles, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, internacionales, claramente, estableciendo temas de alta relevancia y los establecen en la agenda. Eso es lo que termina generando es que se modifique e impacten en los diálogos y en la agenda que se va gestando en el plano de las relaciones internacionales de la comunidad internacional. Entonces se van dando, no sé, situaciones de denuncia, también actividades de difusión y de información, e incluso se va incidiendo en otros procesos, tanto diplomáticos como de diálogos políticos. Claramente tenemos movimientos sociales, podríamos hablar de Greenpeace, Amnistía Internacional, tenemos ONG, tenemos todo el desarrollo desde el nivel del individuo en el marco del desde el sistema internacional de derechos humanos, e incluso, por ejemplo, tenemos el intercambio sindical de sindicatos de un país con sindicatos de otro, entre tantos ejemplos. La idea es que ustedes puedan ver, tener una panorámica del amplio número de variedad que hay en todo esto, de la diversidad que estamos viendo y de las nuevas propuestas. Esto es algo cuestionado, que no todos los actores o todos los estudiosos del tema lo consideran, pero claramente es una tendencia creciente y que corresponde mencionarla. Bien. La geopolítica, que ha salido un par de veces hoy, porque como que está altamente vinculada en estos replanteamientos de nuevas diplomacias, esas diplomacias que requieren otros métodos, y bueno, el desarrollo de este campo de estudio, que justamente esta variopinta gama de otros tipos de diplomacia nos deja varios puntos que debemos observar. Lo primero es que no solo está la diplomacia clásica, o solo los canales oficiales, vemos expresiones sumamente diversas, también justamente una revisión del establecimiento de relaciones exteriores por parte de los estados, e incluso cómo esto avanza hacia un establecimiento de la reconfiguración de las relaciones internacionales. Ir incorporando características de la política internacional, del cómo suceden y se hacen las cosas más allá del plano jurídico, del plano académico, del plano teórico, incluso de alejarnos ligeramente de la teoría, no del conocimiento, pero sí de la teoría para aproximarnos a un campo aplicado o el campo o el área de la praxis, justamente es lo que nos lleva a tener mayor capacidad de análisis y sobre todo, y eso me interesa puntualizarlo, una mayor comprensión de la comunidad internacional, en el cómo son las cosas. Me interesa justamente que toda esta área de análisis, todo esto que les estoy contando, se termina configurando, se termina gestando en un método sistematizado, en un método especializado de proyección de estas relaciones internacionales. Y este campo de estudio, esta área de desarrollo y de análisis, que convive claramente con las relaciones internacionales, es la geopolítica. Definiendo esta justamente, como ahí pueden ver, en el estudio de diversos sucesos políticos y económicos que son estudiados desde la geografía humana y física. No solamente es una cuestión de geografía física, el mapa y punto, o el fallo geográfico, sino también tengo la visión de la geografía humana y económica.
Estos importarán a nivel internacional y justamente se medirá cómo impactan en las diversas áreas de la sociedad internacional o de la comunidad internacional. Es decir, desde la base física de la geografía, analizamos cómo impacta el desarrollo y la construcción de las relaciones internacionales de un Estado u otro tipo de sujeto a nivel internacional, como puede ser una organización internacional, sobre el conjunto de la comunidad internacional. El análisis desde el campo de estudio de la geopolítica adquiere otras dimensiones. ¿Qué quiere decir estas otras dimensiones? O también podríamos decir bebe y toma de otras disciplinas, de ahí que sea interdisciplinario. Bueno, tomará aspectos cartográficos, tomará aspectos demográficos, tomará desde la historia política, la historia económica de las naciones. Son puntos esenciales en la evaluación de las políticas exteriores. Tenemos que tener herramientas, tenemos que tener un estudio sobre la región, sobre el Estado, sobre la cultura, sobre la religión. Se asemeja al modelo del análisis de coyuntura que veíamos ya hace como 2 meses, sobre la teoría de los 3 pilares. Claramente bebe y toma de esa parte, pero lo sistematiza y lo puntualiza en el abordaje de las líneas del análisis geopolítico. Y justamente se analizarán especialmente los proyectos, el proyecto geopolítico, el desarrollo geoestratégico de cierto país. Me importará ver ese país y cómo impacta en su entorno y cómo se proyecta a futuro. Tiene un análisis prospectivo de la nación y del desarrollo de ese proyecto que se va dando. Me gustaría ver un par de ejemplos prácticos. Es para tener una idea. Les traigo dos mapas. ¿Tá? Justamente vemos de la geopolítica, tenemos el mapa. El mapa nos va a ayudar a entender cosas simples, iniciales. No vamos a hacer un análisis profundo, porque es simplemente un ejemplo práctico. Caso Chile-Argentina. Muchas veces que decimos, la región de Sudamérica, o la región de Latinoamérica, o la subregión de América del Sur. Como si fuera todo lo mismo. ¿Podemos decir que Chile y Argentina desarrollarían, mirando el mapa, políticas o planteamientos geopolíticos iguales? No. ¿Por qué? Porque uno se mira al Pacífico y el otro mira al Atlántico. Eso de base va a generar distintas proyecciones. Es mucho más posible que Argentina quiera ponerse en diálogo con Europa, por ejemplo, con el sur de Europa, que Chile se ponga en contacto. Es mucho más probable que Chile se quiera poner en contacto con el sudeste asiático. De hecho, tiene un TLC con China, para poner un ejemplo. Entonces, más allá de su cultura, que hablen el mismo idioma, que tienen elementos religiosos similares, o que incluso podemos encontrar un montón de similitudes y que pertenecen a la misma región, sus características geográficas, cartográficas, los aproximan a visiones geopolíticas distintas del mundo. Ven distinto el globo desde enfoques distintos y perspectivas distintas. También el alcance demográfico nos va a resultar importante, los sectores desarrollados, si se desarrolla el primer sector, el segundo sector, el tercer sector, cuál es su planteamiento a futuro. Es un ejemplo donde decimos, son vecinos, son parecidos, entiéndase, desde una visión genérica de la región. Claramente, cuando hablamos de forma genérica de una región, estamos obviando millones de matices y muchísimas puntualizaciones que podemos hacer. Entonces, Chile, Argentina tienen visiones totalmente distintas, incluso con la isla de Pascua tenemos esta identificación polinésica por parte de Chile, y Argentina tiene una proyección hacia el Atlántico. Esas visiones diferentes son las que marcan una redefinición de sus esquemas geoestratégicos y sus visiones hacia dónde va el mundo o qué es lo que tienen en el horizonte. Puede ser incluso opuesto o sumamente diferente, lo cual justamente nos muestra la característica de este mapa. El caso de Mozambique y Marruecos. Nos pasa parecido. Yo pongo el caso de Mozambique y Marruecos porque son extremos y muchas veces no entendemos. Si decimos África, a veces incluso se dice África como si fuera un país, y es un continente con muchísimos países dentro, y ya lo sabemos. Y claramente pensar, los puse en extremos porque es más fácil, Argentina y Chile lo tenemos más cerca o lo conocemos mejor, pero analizar, por ejemplo, Mozambique y Marruecos, claramente no nos arroja la misma análisis. Uno mirará hacia el Índico, el otro mirará hacia el Atlántico y el Mediterráneo, uno
tendrá contacto, de hecho lo tiene, contacto directo con Europa, a través de España y a través del Estrecho de Gibraltar. El otro va a mirar mucho hacia Sudáfrica y hacia el sudeste asiático y el subcontinente asiático, todo lo que es la región de la India y el sudeste asiático en general. Es decir, son proyecciones totalmente distintas. Si bien Mozambique, por ejemplo, es de habla portuguesa, tiene lazos coloniales con Portugal, etc. Nos importa entender esa característica. Sus visiones son distintas. Cuando hablamos de en África tal cosa, estamos haciendo una generalización que quizás aplique para un par de estados y todo el resto no va a aplicar. ¿Por qué? Porque el enfoque geopolítico no está bien desarrollado. La cantidad de personas, las características culturales, los enfoques de desarrollo, supongamos, Marruecos, de hecho lo es, Marruecos es un país islámico, claramente yo no puedo generar un análisis geopolítico considerando que Marruecos va a dedicarse a exportar carne de cerdo, porque lo más probable es que no lo va a hacer, ni tampoco consumirla, es decir, no va a establecer relaciones comerciales comprando carne de cerdo, por características religiosas del país. Lo mismo podría pasar con análisis similares desde otras características civilizatorias de ese país. Aquí es donde vemos la eficiencia del análisis geopolítico, que normalmente no se hace, acá es un ejemplo simplificado para la clase, no se hace de dos países. Hacemos un análisis geoestratégico de todas las zonas de influencia. Entonces quizás podríamos hacer todo un análisis de el África Oriental y tomando en cuenta todo lo que es la región del sudeste asiático, o tomar en cuenta toda la región de América del Sur, de la América del Sur Atlántica. Entonces claramente ahí se amplía y tomaremos en cuenta también todos los procesos de integración. Por ejemplo, la Unión de Países Africanos, o el Mercosur, o la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, por ejemplo. No sé si esto queda claro. El tiempo es tirano, pero lo que me interesa justamente es que tengan esta visión de cómo simplemente de algo muy simple, como puede ser ver un mapa y tener así una visión de por arriba, un paneo, ya tenemos elementos de análisis desde el abordaje geopolítico. Claramente esto requiere técnica, ampliar, datos y mucho más, pero contamos con un gran número de elementos de análisis y que hace a la técnica del campo de estudio de la geopolítica que se escucha y justamente las proyecciones geoestratégicas de un país. Supongamos que, por ejemplo, nos puede pasar con la India, donde yo tengo unas pretensiones territoriales, hablábamos la vez pasada de los diferendos territoriales, de los límites contestados, tengo unas pretensiones territoriales, una proyección territorial que exige territorios de mis vecinos, y claramente eso puede redefinir mi política exterior, pudiendo ser de conflicto o coercitiva, pudiendo ser de intercambio o de gestión. O sea, pueden variar los modelos y justamente esto nos lleva de vuelta a la diplomacia. ¿Cómo hago efectivo ese proyecto geopolítico, esa proyección de política exterior de mi país? Bueno, muchas veces se tomarán los canales diplomáticos clásicos o no clásicos que veíamos hoy. Bien, no sé si tenemos alguna pregunta. Sí, Gonzalo, tenemos a Fabio, así que Fabio, por favor, adelante. ¿Me escuchan? Ahorita sí, Sí, se escucha. adelante, Fabio. Ahora sí. Adelante. Soy neófito en el tema, soy profesor de Ciencias de la Educación, pero la verdad que, Gonzalo, estás haciendo una excelente exposición, se entiende muy claro, y me has cautivado con el tema. Vengo de otro ámbito del conocimiento, pero quiero aprender, y la verdad que tu exposición es muy clara, y aquí en Uruguay el discurso parlamentario es bastante debatido, no hay un equilibrio de fuerzas en el Parlamento, digamos, a veces se juega mucho con el tema de las cuotas políticas en las decisiones. Y bueno, esta multipolaridad que estamos mirando acá, yo qué sé. Sí, bueno, ahora la voy a desarrollar, ahí todavía no nos metimos. Sí, no, pero sí. un libro que yo leí, que es de Rodolfo Kusch,
la Sí, lo geopolítica conozco. del La hombre geopolítica. americano, Sí, latinoamericano. sí, conozco a Rodolfo Rodolfo. Kusch Sí, decía sí, que sí. estudiaba entre el ser y el estar, no es lo mismo, Sí, ¿no? no. Así que te agradezco mucho. No, por favor. Bueno, no me voy a meter, es otra de mis áreas de estudio, el pensamiento latinoamericano, pero claramente nos vamos mucho de tema, clave para la educación, y como persona que se dedica también a la educación, conozco a Rodolfo Kusch y la importancia de nuestros pensadores, pero no, me temo que no puedo entrar ahí porque no necesitaría una hora, necesitaría 15. Pero sin duda, lo que has hecho es un análisis de inmersión de la escala, es decir, claramente el diálogo político y el diálogo interno de un país va a influir en la gestión, en la producción de una política exterior, y el cómo se geste esa política exterior, que a veces puede ser más tibia o más definida o menos definida, más programática o no, claramente va a impactar en cómo se materializa la diplomacia, incluso en cómo se materializa el proyecto geopolítico. Tenemos un ejemplo, en el caso de Uruguay, hay una gran ambivalencia entre la continuación o el mantenimiento del esquema del proceso de integración en el Mercosur, o incluso la separación o el diálogo al costado, como en el caso de la negociación con China sobre un posible TLC, entre otros. Es decir, son proyectos totalmente distintos, a veces son dispares, y que generan contradicción. Y justamente hace a un diálogo político no del todo cuestionado, a un proyecto no del todo definido, pero que, bueno, muchas veces se da, y que justamente hace a las fuerzas políticas internas, y que, bueno, muchas veces pasa. Uruguay tiene una enorme tradición, tenemos la Escuela de Montevideo a nivel de Derecho Internacional público, pero además tiene una enorme tradición en el plano de un gran cuerpo diplomático, siendo un país muy chiquito, 3,5 millones, pero hay un cuerpo diplomático muy grande y un acendrado espíritu diplomático en materia de la gestión de las relaciones diplomáticas. Tenemos un cuerpo diplomático muy formado y de alto nivel. Así que es característica de Uruguay, que justamente fue mencionada. Bien, justamente me meto un poco en la multipolaridad para ir cerrando. Y nuevamente, estamos hablando de rememorar un concepto que yo varias veces les he mencionado, y es el de comunidad internacional. Caractericémosla, ya lo hemos hecho, pero quiero que la caractericemos, y que justamente dijimos que en base a la globalización, las relaciones internacionales se configuran en un marco de interdependencia. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Bueno, que en otra época teníamos visiones más autárquicas, más aisladas, e incluso países que decidían no relacionarse con unos o con otros. Bueno, hoy en día eso es prácticamente inviable por las vías de navegación, por el comercio internacional, por el sistema financiero, por el contacto incluso entre ciudadanos a través de Internet, las redes sociales, etc. Es decir, la globalización ha cooptado esas características del mundo, y justamente esto, por supuesto, llega arriba a las relaciones internacionales y a la redefinición de estas. Entonces, una característica inherente al mundo actual es la interdependencia. Los países dependen los unos de los otros. Claro que el grado de dependencia es variable, e incluso el cómo condiciono el grado de dependencia también va a ser incluso una vía geoestratégica de unos países con otros, en lo que hablábamos antes, esas zonas de influencia, esas áreas periféricas de las potencias frente a países en vías de desarrollo, o bueno, el eufemismo que queramos utilizar para referirnos a países que no consideraríamos potencias o que no están en el primer orden mundial en la definición de sus políticas exteriores. Otra característica que tenemos que tener en cuenta es la tendencia actual es hacia la multilateralidad. Lo hablábamos en los procesos de integración. Los países identifican sus regiones, identifican los aspectos en comunes, y se empiezan a generar acuerdos multilaterales, diálogos multilaterales. Ya no es tanto esa visión de un país con otro, sino varios países en diálogo. Justamente las tecnologías y las comunicaciones, podríamos decir que han achicado, han empequeñecido, pero no en un término, en una connotación negativa, sino justamente lo que han hecho es redimensionado la extensión del globo terráqueo, la extensión del mundo. ¿Por qué? Porque justamente se han dado, donde antes necesitaba 3 meses para que un barco llegara, o no sé, 2 semanas para
para que llegara la carta o lo que fuera. Bueno, hoy llega al instante, el mensaje llega al instante, la comunicación del banco llega al instante, lo que fuera, o en pocas horas puedo cruzar el Atlántico, en pocas horas puedo dar la vuelta al mundo. Entonces, esa disminución de las distancias, el mundo se ha vuelto más finito que nunca en términos de accesibilidad, de estar a la mano, es justamente lo que nos ha redefinido estas características y nos lleva a esa idea de gravitación. Más que nunca, los estados tienen que generar esa órbita que gravita, hacer que los países graviten en torno a ellos. Entonces las potencias van a tratar de definir y sobre todo de mantener sus zonas de influencia, sus estados socios y sobre todo sus áreas periféricas. Esa vieja frase de el patio trasero de tal estado o de tal cual estado, bueno, eso se va a tratar de mantener, ya sea a través de mecanismos de mantenimiento de los modelos neocoloniales, ya sea a través de mecanismos de gestión diplomática comercial, entre otros. Intercambio de tecnología, intercambio de saberes, etc. Son muchos los mecanismos y muchas las visiones. Justamente, acá no suelo entrar mucho en la historia porque no nos da el tiempo, pero lo que acá les trato de pensar es que muchas veces tenemos bien la visión esa del mundo bipolar. Lo hemos trabajado, los dos bloques, los dos polos, que sobre todo se vio a mediados del siglo, posteriormente a mediados del siglo XX, todo lo que fue la Guerra Fría, con ese bloque soviético-estadounidense. Posteriormente, es decir, con el colapso de la Unión Soviética, claramente viene la lectura de un mundo unipolar. Esto es menos aceptado o no, pero es un ejemplo con la lectura de que muchas de las imposiciones se desarrollan desde la visión de Estados Unidos, y bueno, la unipolaridad del mundo en el marco de la redefinición de los modelos mundo. Entonces, a esto hay que entender que posteriormente hay gente quien lo periodiza en la vuelta de la crisis del 2007, hay gente que lo lleva más a principios del 2000, hay gente que lo trae un poco más acá, pero lo que hay que entender es que es verdad que las características actuales del mundo nos llevan a entender que vemos una expansión, una aparición de potencias. Muchas son potencias regionales, muchas se recolocan en el dominio de un sector, o de la exportación e importación de cierto producto, o en la gestión de cierto conflicto, etcétera, y que incluso por alianzas, porque lo que se han dado es mucha alianza estratégica, geoestratégica, como podría ser el caso, supongamos, sobre los mares de orientales, todo lo que es el Pacífico, el caso de las alianzas Japón con Estados Unidos y Corea del Sur con Estados Unidos, podría ser un ejemplo. Eso redefine los esquemas geoestratégicos, y lo que nos ha llevado a pensar en esa aparición de nuevas potencias, y además también ciertos cuestionamientos sistémicos sobre el modelo de mundo unipolar, la presencia de nuevas políticas exteriores, de organizaciones internacionales regionales, porque quizás podríamos decir, Estados Unidos es claramente mucho más un polo, un bloque mucho más definido y mucho más relevante que Alemania, o que Italia, o que Bélgica, pero otra cosa es si yo hablo de Estados Unidos, la Unión Europea, porque también tengo esas figuras de bloques de las figuras de organizaciones internacionales regionales, ya sean intergubernamentales o ya sean supranacionales, que justamente hacen a la distribución del poder. Esta distribución, este nuevo planteamiento nos lleva a entender un mundo multipolar. Se alcanzan altos niveles de capacidad militar, o cultural, o económica, o mecanismos de proyección geopolítica, etc. Ya los límites y los objetivos geopolíticos de los distintos polos se ven variados. No todos quieren lo mismo, no todos tienen la misma concepción del mundo. Entonces esto es lo que va generando nuevas propuestas. Así podríamos hablar, como mencionaba, la Unión Europea, así vemos una figura como puede ser Rusia, como puede ser China. También está todo el concepto de las BRICS, que son esas potencias regionales, y lo que se llamaron países con alto nivel de potencialidad para ser potencias, como el caso de los BRICS son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Hay quien incluye, por ejemplo, a México, hay quien
incluye a otros países en esas visiones, e incluso a veces esas fórmulas iniciales donde se nombraron los BRICS y quedó, luego ha generado foros comunes, usinas comunes de países que quieren ser BRICS, o que los BRICS, esos países que les mencionaba, esas siglas, se pongan en comunión, se pongan en diálogo y proyecten y generen nuevos mecanismos. Justamente estas categorizaciones para países que son, sobre todo, potencias regionales. Eso hace una redefinición de las regiones y, por ende, hablamos más de esa visión de multipolaridad, justamente esa distribución del poder en más de dos potencias, justamente alcanzando una gran diversidad. ¿Esto complejiza la lectura? Sí. Esto los hace tener que tener un nivel de análisis más profundo, un mayor conocimiento. Muchas veces nos obliga a los que nos dedicamos a las relaciones internacionales a hacer justamente un análisis, a especializarnos en una región y a las características específicas de esa región. Porque claro, a veces decir, no, yo analizo el mundo, hace a que nos falten muchísimos datos específicos, y por ende el análisis termine siendo expurio, termine adoleciendo de falta de información específica, de contacto en el terreno, entre otros aspectos. Se los digo en esta visión de justamente ir incorporando nuevas herramientas, y ir tomando nuevas herramientas de análisis, elementos de análisis, incluso ya vimos anteriormente el análisis de coyuntura, y hoy en día estábamos tomando la visión de la geopolítica. Si les parece, no sé si hay alguna duda, alguna cuestión, pero por aquí lo estaríamos dejando. Tienen, como siempre, la bibliografía en el documento, y muchas gracias por su atención. Excelente, Gonzalo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Tenemos una intervención, Edwin, Adelante. así que procedemos con él. De todas maneras, estamos obviamente sobre la hora, sabemos, Por supuesto. pero una vez más, estos temas de verdad son altamente complejos. Sin embargo, Edwin, adelante, por favor. Sí, lo que decías de la multipolaridad. Ahorita actualmente se percibe que a través de la guerra de Ucrania que hay como dos bloques de poder, ¿verdad? Integrado por varios países, ¿no? Está Occidente, Estados Unidos y algunos países de Asia contra los que están detrás de Ucrania, ¿verdad? Unos en menor o mayor grado, pero son Rusia, China, no sé si algunos del BRIC, pues, como la India, ¿verdad? Y los países árabes también. Entonces, pero ahí son en dos bloques, ya no son potencias. Entonces, no sé cómo, si la multipolaridad aplica en esto o porque son bloques, Sí. ¿verdad? Entonces, no sé. A ver, hay quien, claro, sí, hay quien hace una lectura de que justamente la crisis y el conflicto ucraniano-ruso lleva a un nuevo modelo de bipolaridad. En lo personal no considero que sea así. Muchos estudios ya justamente lo que analizan es que aún con un posicionamiento en dos bloques a priori, los integrantes de dichos bloques no tienen intereses comunes. Más allá de poder tener un posicionamiento como podría ser Estados Unidos y Europa, o por otro lado, supongamos Rusia, tomar parte y tener unos posicionamientos relativamente similares respecto de la crisis de Ucrania y Rusia, no implica que los integrantes de esos bloques tengan todos los intereses iguales o tengan todos los proyectos geopolíticos iguales. ¿Qué significa? Que dentro de esos bloques tengo multiplicidad de polos, tengo diversos intereses y finalidades. Entonces, aún con una tendencia a ver una polarización del mundo, una bipolarización del mundo, no se sostiene la misma visión de ese bloque que tuvimos durante la Guerra Fría. Lo que vemos es una multiplicidad de bloques y proyectos distintos. Mismo se mantienen relaciones comerciales, se han mantenido vínculos, se han generado diálogos incluso en zonas periféricas o en otros lugares,
y en otros momentos no se habrían dado. Entonces, esto sí se está dando y por ende las proyecciones de cada país es variable, lo cual no niega la visión de la multipolaridad del mundo. Nos lleva a entender que hay muchos polos y las potencialidades de China o las potencialidades del subcontinente, del subcontinente asiático, como es el caso de la India, o la figura de Brasil, o la figura de Sudáfrica, el rol en el sudeste asiático de Australia, el reposicionamiento de Rusia frente a nuevas situaciones. Una de las características actuales, y no sé si lo han escuchado o lo han estado viendo, es, claro, actualmente el derretimiento de los polos, especialmente del Ártico, nos está llevando a que se va a establecer nuevas vías marítimas por arriba. Eso va a redefinir el globo, señores. Eso es un tema que está remodificando constantemente, porque entendemos que el mundo es así, pero se está modificando. Entonces, la generación de unas vías marítimas árticas claramente van a diferenciar, lo cual podría perfectamente poner en conexión Europa con... yo qué sé, con la península de Kamchatka, con los mares japoneses o incluso con el sudeste asiático, pasando por arriba y no pasando por abajo. Eso nos redefine el globo, nos redefine las relaciones y hace otros tipos de proyectos. El caso del ASEAN, el caso de esquemas, y por eso tenemos muchos países no alineados o que no se quieren involucrar en el conflicto. Así que más allá de esa visión, quien considera que el conflicto es sumamente grande y define la política internacional actual, y hay quien considera que no, que se trata de un conflicto en sí, justamente nos lleva a entender esta visión de multipolaridad. Es decir, no niega la multipolaridad. La bipolaridad actualmente es un poco difícil de defender. Gracias. Por favor, gracias a ti, Edwin. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno, muchísimas nuevamente, gracias. Y obviamente gracias a todas las personas que estuvieron presentes en la clase de hoy. Gonzalo, esperamos tenerte con nosotros nuevamente para seguir justamente adentrándonos, ¿no?, en estos temas y bueno, desearles Supuesto, pues siempre una es un feliz placer. tarde a todos y gracias. ¿Ah? Igualmente, feliz tarde. Hasta luego.